Lo tenemos al doctor Juan Manuel Bulacio. Juan Manuel, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué contás? Todo bien. Bueno, siempre venimos hablando de lo que es el estrés, siempre venimos hablando de la ansiedad, pero vamos a introducir un concepto que uno lo ve, no sé si en la política, si lo ve en la calle, la ansiedad social. Sí, porque la ansiedad tiene muchas formas, Sí. ¿no? Muchas formas de expresión. Uno sabe, normalmente se refiere a la ansiedad cuando se encuentra como activado, lo que uno normalmente dice nervioso o preocupado por algo que está por venir. Claro. Esa es la ansiedad en estado puro. Sí. Pero a veces la ansiedad se expresa muy agudamente en lo que son las crisis de pánico, que también otras veces hablamos, y en otros casos están las fobias. Sí. Las fobias son muy variadas, pero hay un tipo particular de fobia que es, antes se le llamaba así, fobia social, y ahora se habla más bien de ansiedad social. Entonces, alcanza un nivel fóbico en un grado importante, pero sin llegar a tener ese diagnóstico, muchas veces, o en muchas situaciones, la ansiedad social la tenemos, yo diría, probablemente todos en algún grado, pero en algunos llega a ser inhibitorio, paralizante, y por lo tanto lleva al fenómeno de la evitación de la situación de exposición. ¿Y exposición a qué? En este caso es exposición a la opinión de los demás, a la crítica del otro, miedo a pasar vergüenza, miedo a equivocarse. Entonces, como se evita esa situación, la persona tiene una falsa sensación de seguridad que de a poco lo va aislando cada vez más. ¿De seguridad o inseguridad? Por eso, es inseguridad Obvio. de la situación social. Lo que Obvio. tiene es una falsa sensación de seguridad en el hecho de aislarse. Claro. Entonces me aíslo, falsa sensación de seguridad, porque Claro, ahí sí. me siento bien, pero Claro, apenas me tengo siento que salir, y tengo que volver a relacionarme. tengo que volver a relacionarme. Sí. Entonces esto marca muchos tipos, digamos, si uno lo piensa, puede encontrar que hay un área que le cuesta más, para que todos nos demos una idea, ¿no? Por ejemplo, a alguno le puede costar, no sé, hablar en público, otro le puede costar bailar, otro le puede costar, bueno, dar un examen. Hay muchas situaciones, digamos, que podrían ser aisladamente como situaciones generadoras de ansiedad social. Pero a veces hay personas que tienen esto de una manera como más exacerbada y empiezan a tener dificultades en sus vínculos, en la capacidad de vincularse, sobre todo con gente nueva. Por ahí hay gente que con su familia o con quienes vive no tiene problema, pero después a la hora de una entrevista laboral, a la hora de una charla dentro del mismo ámbito laboral con un jefe. A la hora de una reunión entre pares, inclusive. A la hora de una reunión entre pares hay mucha gente que hace una buena carrera profesional y queda o laboral y esto lo termina limitando porque empieza a evitar ciertas situaciones. Entonces él nunca es el que habla, se queda calladito. Y eso le impide, por supuesto, crecer, tener la exposición necesaria para un crecimiento. Eso pasa en un nivel laboral, académico, social, pasa en muchísimos lugares, ¿no? Hasta puede pasar en un ámbito deportivo de equipos, digamos, ni hablar de conocer a una potencial pareja, ¿no? Que no saben ni por dónde empezar. Entonces, la ansiedad social es bastante limitante según la situación, ¿no? Y lleva a un concepto chiquito que también vale la pena mencionar, que son las habilidades sociales. A ver. Cuando uno evita exponerse, Limita la habilidad. no aprende. Sí. Entonces después, sin aprender, tampoco puede exponerse muy fácilmente, porque no tiene con qué, porque es ir al combate, por decirlo, con nada, con un escarbadiente. O sea, tiene que desarrollarse las habilidades sociales para poder, por ejemplo, habilidades sociales son, por darte algún ejemplo rápido, decir que sí, decir que no, hacer valer la propia opinión, ¿no? Mirar a la persona cuando se habla, cosas que son típicas, ¿no? Encontrar una distancia adecuada. La falta de habilidad social es, mira, por ejemplo, si uno para entablar un diálogo mira para otro lado, o se acerca mucho, o se aleja mucho. Hay multitud de ejemplos. Tengo, habilidades sociales, Sí. las señales que vos diste. ¿Viste? Pero esas señales también están atadas por cuestiones no psicológicas, no psiquiátricas. No me miró fijo a los ojos. Es un traidor. ¿O no? Bueno, eso también son estereotipos, claro. Eso a veces son prejuicios, ¿no es cierto? Porque se pone de manera... No, discúlpame, no habla. Algo está ocultando. Sí, total. Algo total. está ocultando. No, ese tipo de cosas pasa mucho, ¿no? Y justamente, digamos,
cada uno interpreta las señales como puede. Por eso uno trata de dar señales lo más aceptadas, digamos, socialmente. Te sigo diciendo. Sí. Es en exceso amable. Algo no me cierra. Sí, por algún lado te la va a dar. Algo no me cierra. Por algún lado te la va a dar. Algo no me cierra. Bueno, todo eso entra dentro de la órbita de las habilidades sociales. Claro, porque la persona cuando no tiene, no expresa esas habilidades sociales, se expone a ese juicio. Percibe de alguna manera un juicio negativo del otro, lo cual aumenta su inhibición y su incertidumbre acerca de cómo actuar. Porque hay gente que dice, bueno, pero yo te doy un ejemplo muy sencillo y que no tiene tanta gravedad, entre comillas. Voy al gimnasio y nadie me saluda. Sí. Bueno, está todo concentrado en su ejercicio. Sí, y además por ahí, pero ponerle que se arman grupitos y demás. Pero claro, él tampoco nunca saludó. Entonces, cuando ves una cara conocida y no la saludas 1, 2, 3 veces, ya no te saluda más. El tipo ya lo da por sobreentendido. Pasás al lado, lo conocés hace 2 años y nunca te dijiste hola. Ni hablar en los edificios, ¿no? Ni hablar en los edificios, en los ascensores. Sí. Entonces, a veces un hola, un buenas tardes, algo sencillísimo. O sea, que es una habilidad social. Bien. Yo le enseño, por entre comillas, a algún paciente en eso. Cuando veas una cara conocida, decí hola. Nada más. Y con eso vos empezás por ahí. Bien. Ese es el paso 1. Sí, obvio. En el desarrollo de las habilidades sociales. Porque ese hola te lleva a que después genera una comunicación. Y cada vez que lo cruzaste vas a decir hola, hola, después va a venir un hola, ¿qué tal? Bien, perfecto. Vamos al otro extremo. Ya generó el vínculo y generó la aproximación. Empezó a desarrollarlo. Bueno, ¿hasta qué punto ahora se encuentra con el problema? Si tanto me acerqué que no sé cuál es el límite. Eso pasa mucho también. Pasa muchas veces cuando se establecen vínculos, por ejemplo, típicamente vínculos de pareja, iniciales, donde la persona al principio es como que desarrolla ciertas habilidades para el encuentro. Pero después tiene que sostener y decir, ¿y ahora qué hago? Se me acabó el libreto. Vos dijiste en la relación de pareja, pero también existe en la relación laboral. Totalmente. A ver, vamos a hablar. Jefe, empleado, empleado, jefe. Me cayó bien el jefe, pero bueno, o me cayó bien el empleado. Pero, ¿esta relación se mantiene o no se mantiene? Claro, ¿y ahora cómo sigo? ¿No? Sí. ¿Y ahora cómo sigue? Está bien, ya le mostré que... O sea, por ejemplo, el jefe hacia el empleado. Bueno, ¿no va a abusar de mi confianza? ¿Sí? Claro. ¿No va a abusar de mi confianza? ¿No va a ser un trepador? Vamos, el empleado al jefe. Bueno, aparentemente pareciera empático, pero en algún momento puede venir con la mano dura. Sí, totalmente, totalmente. Por eso es que en determinados momentos puede la persona sentir que se le acaba el libreto. Bien. Y ahí empezar a completar como puede, a partir de sus creencias y demás, y eso complicar más las cosas. Sus creencias son muy variadas. Por ejemplo, estas creencias que vos decís, puede haber desconfianza, puede haber una especie de paranoia, entre comillas. Pueden haber muchas cosas. Puede haber también, al revés, un excesivo exhibicionismo, y entonces al jefe le causó gracia su exhibicionismo, pero la tercera vez que el tipo se manda al show, ya el jefe no... Chao, flaco, ya está. Sí, ¿no? sí. Es decir, hay como una medida, como un equilibrio, digamos, en los recursos, en el uso de ciertos recursos personales, que también hace a las habilidades sociales. ¿No? Una persona muy divertida puede dejar de serlo, una persona puede ser un valor saber callarse y escuchar, pero en algún momento tendrá que hablar. Como el que habla tendrá que aprender también a escuchar. Como el que dice siempre que sí, tendrá que decir que no, cuando no está para el sí. En fin, son una cantidad de habilidades que se pueden desarrollar y que muchas veces es curioso porque esto, como que no está tan enfatizado el tema del desarrollo de las habilidades sociales, y esto hablo sobre todo cuando uno es niño, porque claro, el ambiente conocido, por ejemplo, la familia, no es tan fácil, digamos, que lo detecte muchas veces, sino es viéndolo con otros. Entonces puede darse una idea diferente o poner las responsabilidades afuera, los chicos los molestan, o la maestra no sé qué cosa. Entonces, de alguna manera, a veces hasta lo sobreprotegen, generándole menos habilidad social porque se expone menos a esas situaciones en las cuales tiene que aprender a moverse. Entonces, a mí en ese sentido me llama mucho la atención, por ahí es otro tema, pero cómo la educación en general no le presta atención en la formación personal a esos factores tan importantes, ¿no? Decir que no.
Bueno, todos dicen que sí, pero decir que no. Y eso va a ser muy importante en el chico, porque eso después va a significar decir que no a hábitos que no son saludables, decir que no a programas que no tiene ganas de hacerlo, ahorra cualquier cantidad de energía y se puede hacer con mucho respeto y empatía, porque una habilidad fundamental, que es la que estamos diciendo, se llama asertividad. La asertividad no es ser agresivo, ¿no? Es simplemente con serenidad poder plantear y decir la posición que uno tiene. Claro. ¿No? Entonces, bueno, son todas habilidades que son para desarrollar y que guardan relación con el tema de la ansiedad social. Porque a veces se hablaba de la fobia social, pero no se habla del recurso. En psicología pasa mucho eso. ¿Ah, sí? Que vos hablas de, bueno, tiene tal problema y por qué será, relaciones intrapsíquicas, qué le pasó, qué no le pasó, y a veces no tiene el recurso necesario. Es como si vos querés hablar un idioma que no conocés, no es una causa intrapsíquica conflictiva, es que tenés que estudiar el idioma. Bien. Entonces, ¿Y cuándo no estudió el idioma entonces? Y muchas veces no se estudia ese idioma en todas estas, digamos, como te digo, en las exposiciones, en la actividad grupal en la escuela, en el club, si es que va, o en alguna otra actividad deportiva o actividad extracurricular, en el contacto con los demás. Y como profesional, hablando de, bueno, estamos hablando de las fobias sociales, estamos hablando de las habilidades sociales, estamos hablando de la ansiedad social, o sea, todos temas que, por ejemplo, que se trasladan al ámbito laboral, se trasladan en un club, como dijiste, puede ser un gimnasio o pueden ser un club y demás. Pero, a ver, se trabajan, se pueden desarrollar. Eso es lo interesante, que se pueden desarrollar. Y no son barreras cuando, por ejemplo, alguien está en un lugar y ve que hay una persona que es carismática. Sí. Entonces, y todos le dan bola a esa persona carismática. Entonces, y yo no me puedo entrar en ese grupo porque realmente acapara la atención. También se puede trabajar, obviamente. Los seres humanos somos todos diferentes. Uno es carismático, otro no lo es, otro es más analista, otro es más intuitivo, otro es más creativo. Cada uno tiene una faceta diferente, ¿no? Absolutamente. Por eso es que en el desarrollo de esas habilidades hay que tratar de detectar cuáles son las que puede adquirir y cuáles son las que ya tiene, ¿no? Por ejemplo, esto del líder del carismático es un ejemplo excelente, porque algunos creen que son muy poco interesantes, por decirlo de algún modo, porque no son como ese líder carismático. Claro. Pero hay otros roles que pueden tener. Claro. Uno ve en un equipo de fútbol. El 10 generalmente tiene que tener carisma, aunque sea dentro de la cancha. Bien, perfecto. Pero en ese caso el 4, el 3... Y también se come cuando no cumple su objetivo los silbidos, ¿no? Y sí, un arquero. Sí. Hay que tener, siempre pienso, ¿no? Hay que tener garra para ser arquero, ¿no? Estar solo, ese es el estar solo ahí. Te comiste una mal, perdiste el partido y, digamos, no es muy sencillo. O sea, tiene que haber mucha entereza, ¿no? Cuando éramos chicos, eso del gordito al arco. Hoy no hay gordito al arco. No, miden 2 metros. el que va al arco mide 2 metros. 2 metros y una personalidad que se le atrae para poder bancar el gol tonto. Cuando no lo puede bancar, viene un gol tonto el siguiente partido. Sí. Entonces, digamos, se necesita... pero son todas habilidades, volviendo a tu pregunta, que se pueden desarrollar. Bien. De un modo realista. Bien. No ser lo que uno no es. Pero dentro de quien uno es, hay muchas habilidades y muchas oportunidades, digamos, de generarse recursos nuevos. En esta ansiedad social que vos mencionabas, o sea, ¿uno se autogenera barreras? Sí, completamente, porque eso depende mucho de las creencias que uno tiene sobre uno mismo. Bien. Y ahí hay un concepto que... Vamos, quiero repreguntar. Siempre lo repregunto. Las creencias que uno tiene de uno mismo. Claro, porque hay... No te quiero agregar cuando el enemigo somos nosotros porque vamos a otro programa. Claro, pero es así. Una palabra, un concepto que se usa mucho y por demás, yo diría, y a veces de una manera... por lo menos difusa o inexacta, es el de autoestima. Bien. Uno dice, hay que desarrollar la autoestima. Sí, ahí está, buenísimo. Tenés libro autoestima y cuando vos ves y vas ahí te ponen títulos, punto 1, 10 puntos para mejorar la autoestima. Claro. Sí, bueno, qué bueno, acá. 1, 2, 3, bueno, autoestima. Bueno, la autoestima... es difuso. Sí, pero además no hay solo autoestima, hay autoeficacia, hay autoconcepto. Hay autovaloración. Sí. Hoy te engloban todo en autoestima. Sí. Vos te tenés que querer. Pero si vos te querés, pero no sabés, no tenés el recurso,
Si vos te vas a Hungría, no hablas húngaro porque te quieras. Claro, exactamente. Entonces sí. tenés que aprender húngaro. Sí. ¿No? Entonces, y tenés que tener una autovaloración, digamos, realista de los recursos que O tenés. sea, a esa autovaloración hay que agregarle la palabra realismo, ¿no es cierto? Claro, es una autoevaluación realista, porque hay algunos cuadros, por ejemplo. Me refiero al húngaro, ¿eh? Sí, Realista. sí, tal cual. Por ejemplo, un depresivo. El depresivo tiene una autoevaluación que no es realista, se tira siempre para abajo. Sí. Al contrario, el paciente como más eufórico se tira siempre para arriba. Entonces también no es realista y también le lleva problemas. Sí, es expresivo, es creativo, pero cuando de pronto lo chocan o la realidad lo choca, el tipo dice, ¿cómo no me va a ir bien a mí que soy un genio? Claro. Es decir, la autovaloración tiene que ser realista. Clarísimo. Entonces, el concepto de autoestima es un concepto que hay que tener mucho cuidado, porque está demasiado generalizado y es, por lo tanto, Y sabes que muy inexacto. en el tema de la autoestima y el liderazgo, de la autoestima y trabajo en equipo, he visto mucha bibliografía, muchas imprecisiones. Más bien, en vez de abordar el tema, títulos. ¿Sí? Claro, Títulos, conceptos, y no abordar el tema Claro, de... mírate al espejo, decite cosas lindas, decís toda la mañana yo puedo, está perfecto, Sí. pero con eso solo no podés, no te alcanza. Sí, ¿no? clarísimo. Entonces tenés que desarrollar los recursos, que es la otra pata que me parece interesante tener en cuenta a la vez que hablamos de ansiedad social y sus límites, ¿no? Juan Manuel, vamos a un corte y volvemos, ¿puede ser? ¿Cómo no? Bueno, estamos con el doctor Juan Manuel Bulacio. Estamos hablando de un tema muy importante, que es el tema de la ansiedad social. Cómo nos vemos nosotros con los pares, cómo nos vemos nosotros como pareja, cómo nos vemos nosotros con los superiores, cómo nos vemos nosotros con personas que trabajan para nosotros mismos. Me está faltando muchos temas más, ¿no? No, pero seguramente, porque abarca todos los vínculos, Sí, de alguna manera. A veces está, como decíamos, como más específico para un área, a veces es más general. Y otro tema que va relacionado, sin duda, es el tema de la cultura, ¿no? Del tipo de cultura, el tipo de sociedad, la presión que pueda ejercer, los modelos, la imagen de éxito. Vos decías, bueno, ¿qué le pasa a la persona que está al lado de alguien carismático? Sí, un líder carismático, ¿no? que puede ser líder o no, pero un carismático, ¿no? Claro, al lado de un líder carismático, pero a veces también la sociedad de por sí presenta, realza ciertos modelos como sinónimo de carismáticos o de exitosos, que también influyen y la persona se compara con ese modelo, o bien tiene la expectativa, digamos, que la sociedad le impone, por ejemplo, con el tema de las competencias. Hay muchos aspectos que van muy ligados, ¿no? Un equilibrio entre, bueno, cuánto de individualismo está bien, entre comillas, y cuánto ya no tanto. Cuánto uno tiene que relacionarse con el otro, pero cuánto tiene que cuidarse a sí mismo. En fin, hay ahí límites que a veces son un poco difusos, pero hay sociedades que estimulan mucho más un crecimiento colectivo, por ejemplo, y hay otras sociedades donde la observación del otro influye mucho. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Uno va a Brasil por las playas y ve, por ejemplo, la desinhibición y libertad con que la gente pasea por las playas. Sí, sí. A ver, desinhibición, te digo. Acá el estereotipo argentino, que una chica que tiene que usar bikini tiene que ser una chica delgada. En Brasil no le importa nada. Y nadie dice nada y nadie critica nada. Exactamente. Va tranquilamente como quiere. La gente está ahí alrededor. Pero ese es un modelo cultural, eso, ¿no? Ese es un modelo cultural. Ahí está donde digo, nosotros en ese sentido somos, por ejemplo, con la estética, y digo entre comillas, sí, ¿no? obvio. Con el concepto estético, digamos, culturalmente aceptado, tenemos todo un tema que nos genera una gran presión. Ese concepto estético culturalmente aceptado, ¿se traslada a todos los órdenes? ¿Se traslada, por ejemplo, al ámbito laboral? ¿Se traslada al ámbito empresarial o no? Yo creo que sí. Creo que realmente sí. En otras sociedades esto, qué sé yo, es visto de una manera completamente distinta. Hoy parte de la valoración de la persona pasa por esa valoración estética, que es una valoración, la mayoría de las veces, no sé cuál será la palabra, me animo a decirla, primitiva. Primitiva, obvio. ¿No? Porque obvio. Es como que hubiera, o sea, como que no hay suficiente... me fijo en el packaging y no en el contenido. Claro, no hay todavía suficiente desarrollo humano como para comprender, por ejemplo, la variedad de cuerpos, por decir algo muy sencillo. Obvio.
hay variedad de cuerpos. No hay un modelo estereotipado de cómo tiene que ser un cuerpo. Seguro. Hay variedad, Sí, sí. pero la estética es algo que se mete tanto desde el lado cultural que ya es como que consideramos que un cuerpo perfecto, un cuerpo tiene que Tal o ser cual. de tal manera. Y el otro que tiene otro cuerpo, entonces ya queda de alguna manera fuera de eso. Entonces ya cómo construye su autoimagen, Bien. cómo se relaciona con los demás dando esa ventaja. Hay un montón de cosas Bueno, entonces son vinculadas. barreras que generan ansiedad social. Volvamos de nuevo Sí, sí. o sea, a las barreras que se generan, y vos dijiste también que nos autogeneramos. Claro, nos autogeneramos a partir de las creencias sobre nosotros mismos. O sea, me dijo algo, será tal cosa. No me dijo algo, será por otra cosa. Claro, claro, y eso se interpreta desde los propios filtros muchas veces, ¿no? Por ejemplo, si yo considero, te doy un ejemplo para que se entienda claro. Sí. Yo considero que dando clases que no sé dar clases o que no sé hablar en público. O que soy un genio, vamos al otro extremo, los dos. Bueno, los dos. Si no sé hablar en público, de los 30 alumnos hay uno en la fila 8 a la izquierda que uno lo ve que se manda, que bosteza. Ahí está la confirmación de mi creencia. Soy aburrido. ¿No? Aunque el contrario, el que se la cree demasiado, están todos durmiéndose en la luna de Valencia. Y hay dos, tengo 28 burros y 2 personas que me entienden. 2 personas que saben cómo son las cosas. 2 personas que se dan cuenta de la verdad, que me valoran como merezco. Las dos son imágenes distorsionadas. Claro. Entonces, por eso te digo que es un filtro que tiene que ver con la propia creencia acerca de uno mismo que te hace leer las cosas distinto. Bosteza porque soy aburrido, no bosteza porque no durmió, bosteza porque está preocupado, no sé, bosteza por cosas de él. ¿Por qué todo tiene que tener una relación conmigo? Mismo, sí. Esos son los filtros. Esos filtros ¿Podemos limpiar los interpretan la filtros o realidad. no lo podemos limpiar? Yo utilizo un término del auto, pero bueno. Se los puede. filtros nuestros, Sí, sí. ¿se pueden limpiar? Los filtros más periféricos se pueden Sí, limpiar. sí. Otro día fui a llevar el auto, el tipo al service abrió así, sacó el filtro, me dice, ¿el aire acondicionado, el filtro? No sé ni dónde está, ni siquiera que hay filtro, pero a ver, hizo así, pues estaba ahí nomás el filtro. No, está bastante bien, lo dejó ahí, no hace falta cambiarlo. Bien. Perfecto. Ese es un filtro periférico, lo Sí. vio en 10 segundos. Sí. Ahora, yo no sé si adentro del motor, por decir algo, hay otros filtros o especies de filtros. Esos serán mucho más profundos Sí. y más difíciles de cambiar. Entonces, hay ciertos filtros que solo el conocerlos nos ayudan a reevaluar y se pueden cambiar. Y hay otros más constitutivos de nuestra identidad, más profundos, que son mucho más difíciles. Entonces ahí el foco, por ejemplo, si es que se hace algún tipo de terapia, será mucho más a largo plazo. En cambio, O cuando sea, es con algo- la terapia a largo plazo resolvés el Se tema. puede mejorar. Resolvés el tema, o sea, abordás el tema de los filtros. Claro, totalmente, de las creencias. Es que uno opera en el mundo en base a lo que cree que es. Bien. Es lo que es y lo que cree que es. Cerramos Entonces, para así. lo que es necesitamos recursos y para lo que cree que es necesitamos mejorar los filtros.